Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, como vimos ya en la reunión anterior del día martes, para que esto quede grabado en cada uno de nosotros y a su vez podamos enseñar a otro y saber cómo actuar nosotros y poder entender por qué actúan así también los demás. Amén. Nosotros hemos estado viendo acerca de la niñez, pero vimos también y tomamos como ejemplo a Juan el Bautista y a nuestro Señor Jesucristo, de los cuales la Escritura enseña el proceso que tuvieron hasta alcanzar la madurez, para la cual después Dios lo tomó para el ministerio que tenía para ellos. Un hombre, una mujer que conoce a Cristo y alcanza madurez, jamás hace nada por su propia cuenta. Jamás. El que alcanza la estatura espiritual, de la cual la Biblia tanto habla acerca de nosotros conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, entiende que hay un plan de Dios y que ya comenzó y que Dios lo tiene ya establecido todo lo que va a ocurrir hasta el final. Entonces no podemos ni agregar ni quitar nada. No podemos ayudar nosotros al Evangelio. El Evangelio es la ayuda para nosotros. Amén. No tenemos que tratar de ser más buenos que Dios. Dios es perfecto y todo lo que ha dado, eso es lo que tenemos que hacer. El niño espiritual, como no entiende, trata de agregar, de quitar o tiene actitudes que no son las que tendrían que ser correctas, pero como no se entiende la niñez espiritual, el que mira juzga y no ayuda. Amén. Se pretende que alguien que es un niño espiritual tenga la conducta de un maduro. Y así como no podemos pretender que un niño de 2 años viaje solo en un colectivo y se maneje y vaya a hacer compra y todas esas cosas, no podemos pedir a un niño de 2 años que tenga, ¿no es cierto?, la actitud de uno de 15, de 20. Bueno, así también a los niños espirituales no se les puede exigir o pedir o pretender que tengan actitudes de alguien que ha alcanzado madurez. Por no entender esto es que son tantos problemas en las congregaciones. Ahora vamos a ver todas estas cosas, ¿sí? Vamos a comenzar mirando los problemas que causan o las situaciones aquellos que son niños espirituales en un ministerio. Para ello vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y vamos a tomar el verso 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 13, dice así la Escritura. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Acá vemos que cuando el apóstol Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero, llevaron a Juan, que es el que tiene por sobrenombre Marcos, que es el Marcos que escribió después el Evangelio y que la Escritura habla acerca de él. Amén. Dice que se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Es decir, no se fue al mundo, sino que los abandonó. Nosotros pensamos y miramos, un ministerio como el que empezaban ellos, Pablo y Bernabé. Dios había hablado y habían dicho que lo enviara y ellos fueron enviados por los hermanos de la iglesia de Antioquía. Amén. Enviado por Dios, una misión de Dios, 2 varones como Bernabé y Pablo. Juan iba con ellos, los abandonó. ¿Ve? Alguien que hubiera tenido un crecimiento en lo espiritual, ¿qué más privilegio podía tener? El mundo no conocía el Evangelio. Ellos
eran los encargados de dar a conocer a Jesucristo en todo el mundo. Y Dios los envió y fue con ellos. Pero no apenas comenzaron este viaje misionero, Juan se volvió y no fue a la obra con ellos. Eso nos hace recordar a tantos hermanos, hermanas, que comienzan haciendo un trabajo en la iglesia o de predicación o de cualquier índole que sea en servicio de la iglesia, y cuando le parece bien o se enojan por cualquier problema, se van. No le importa la consecuencia que esto traiga aparejado o las dificultades que pueda traer a lo que están trabajando con él. En este caso no era fácil escoger a otro porque ya estaban lejos de donde habían salido. Así que si hacían cuenta con él para otras cosas, se habían quedado sin ellos. La cuestión es que Juan se volvió a Jerusalén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Estamos mostrando las situaciones que se producen a causa de la niñez espiritual cuando no están preparados para el servicio. Comparando con lo que vimos acerca de Juan el Bautista y del Señor Jesús, que cuando comenzaron ya, porque dice hasta el tiempo establecido para su manifestación a Israel, cuando fueron manifestados a Israel, ninguno de los dos volvió atrás hasta culminar su misión acá en la tierra. Los dos terminaron con muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado y amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En el verso 24 de la carta a Filemón, Pablo dice que os saluda Demas. Así también en la carta a los Colosenses también habla de que Demas manda saludos. Y sí que estaba con Pablo. ¿Cuánto tiempo habrá estado? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo habrá estado? No lo sabemos. Pero esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió ya cuando estaba a punto para ser sacrificado allí en la cárcel de Roma. Y dice que Demas lo ha desamparado. Dice, todos me han desamparado, solo Lucas está conmigo. Y habla de que Demas se ha ido al mundo, amando más este mundo. ¿A qué les acorda Demas? A tantos hermanos que están años en la congregación, que están años escuchando mensajes y nunca han crecido espiritualmente. Y piensan que porque tienen muchos años en la congregación o ya están avanzados en edad, que no son niños. Y esta es la demostración de un niño. Se ha ido al mundo, nunca entendió las cosas de Dios. Estaba con Pablo. ¿Quién más podía enseñarle a él? ¿Cuántos mensajes habrá oído? Cuando dictaba las cartas, ¿cuántas otras cosas? ¿Abandonó y se fue al mundo? De Juan dice que volvió a Jerusalén, pero este dice que se fue amando más este mundo. ¿Qué tan tremendo cuando pensamos en esto? Miramos, estuvo con Pablo, es decir que no importa con quién se esté. No importa tanto que escuche la palabra de Dios, que escuche mensaje y enseñanza. De nada sirve oír, recibir información si no la practicamos. El hombre espiritual crece cuando practicamos lo que oímos. Entonces se forma algo en nosotros que tiene que ver con Dios y que nos lleva cada día al conocimiento del Señor y a obedecerle a Dios. Alguien que crece espiritualmente no se va a volver atrás nunca, porque la dirección, la guía del Espíritu Santo siempre lo lleva a la formación del carácter de Cristo o al conocimiento del Señor. Cuando más se conoce al Señor, más se le ama, menos se le abandona, más se quiere servir, más se lo entiende por qué Cristo murió. Todos saben que Cristo murió, pero ¿quién entiende por qué Cristo murió?
Todos saben que Cristo murió y que resucitó, pero ¿quién entiende? ¿Por qué Él se entregó así? ¿Por qué Dios envió a su Hijo y lo mató allí en la cruz por nosotros? Al no crecer espiritualmente, no se dan cuenta de esto. Esos son evidencia de un niño espiritual. Amén. Entonces vemos, Juan abandonó la obra. Usted sabe, tal vez acá hay sentados quienes hayan abandonado la obra o el trabajo que estaban haciendo en la iglesia. ¿Cuántos que usted conoce que servían a Dios están en el mundo? ¿Cuántos se fueron amando más este mundo, buscando las cosas de este mundo? Están gozosos con las cosas de este mundo. ¿Veo? Uno volvió a Jerusalén, el otro se fue al mundo. Fue siempre así, desde el comienzo fue así, miramos. Ahora vamos a ver, después vamos a ver otras cosas con respecto a esto, pero ahora quiero que veamos por qué a esta altura del conocimiento al cual Dios nos ha llevado a nosotros, porque a nosotros nos ha sido llevado a un conocimiento muy elevado en cuanto a la vida de Cristo, en cuanto al desarrollo de la vida de Cristo en lo que han creído, cosa que no todos creen. Amén. ¿Cuántos hay que no creen que son justos ni santos? No saben lo que significa santo, no saben, por eso dicen que no son santos, porque no saben lo que significa ser santo. Santo significa separado. Dios nos ha separado para Él y de ahí comienza un camino de santificación. Si dice que no pueden ser santos, ¿cómo se van a santificar? ¿Qué es lo que han creído? Nos miramos nosotros en contraste de tantas enseñanzas en cuanto a tantas cosas que hemos aprendido y todo, y después de haber tenido toda esa información, recién viene Dios a hablarnos a nosotros de la niñez espiritual para que entendamos esto. ¿Habrá error? ¿Será que Dios se ha olvidado o que yo me confundí? Vamos a ver la escritura. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 3. Y esto nos va a llevar a entender muchas cosas que cuando en su tiempo hablamos no las entendíamos. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Pero lo más tremendo es esto, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando se dice de alguien que es un carnal, hoy es como si fuera una ofensa, pero es una realidad. Nadie debe ofenderse por eso. ¿A quién se le llama carnal? Se llama una mente carnal. Eso es real. Cuando alguien no lo gobierna, el Espíritu Santo de Dios lo gobierna su mente, que tiene que ver con su carne. El pensamiento es como cualquier hombre. Sin embargo, Dios nos ha dado cosas a nosotros por el cual debemos desistir de ello. Al que crece y madura espiritualmente,
deja de guiarse por sus razonamientos, sentimientos y pensamientos, y el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad, a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces de ello se habla un espiritual, lo cual tendríamos que entrar todo, alcanzar toda esa estatura. Vio que tantas veces hablamos del razonamiento, de los sentimientos, de los pensamientos como hombre, pero nadie puede llegar a entender que eso pertenece al hombre. Pero Dios nos ha dado la vida de su Hijo, nos ha dado la vida de Cristo, nos ha dado cosas que digamos, maravillosas, que como hombre no la podemos entender. Ahora miramos, dice, de manera que no, hermanos, que no pude hablarlo como a espirituales. Este es el comienzo del capítulo 3. Si nosotros vamos hacia el capítulo 2 de esta misma carta a los Corintios, esta primera carta, vamos a saber la tremenda revelación que hay acerca de la palabra de Dios. Cuando a nosotros Dios nos reveló estas cosas que están en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, para nosotros fue algo tremendo, porque conforme a lo que se enseñaba y se enseña en el mundo cristiano, cuando vino esta revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo, hasta llegamos a quedar atónicos porque no sabíamos con qué comparar. El capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios termina diciendo esto, que nadie ha instruido a la mente del Señor. ¿Quién la instruirá? Dice. Y dice así, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla de cosas que ojo nunca vio, ni oído oyó, ni sintió el corazón de un hombre y que Dios tiene preparado para los que le aman. Habla de una sabiduría que los príncipes de este siglo no la conocieron, que si lo hubieran conocido, dice, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Habla de que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dice, y habla de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que lo escudriña todo de Dios y nos hace saber a nosotros. Dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Quién puede juzgar al Espíritu de Dios? ¿Quién puede juzgar la conducta del Espíritu de Dios? Por eso habla del espiritual. El espiritual es aquel que el Espíritu Santo lo gobierna, lo guía a través de la palabra y hace todo lo que dice. No discute con Dios. No dice, bueno, pero esto no, pero aquello, pero tendrían que hacer. No dice nada. Él hace lo que Dios dice. El Espíritu Santo entonces lo agarra y lo gobierna y lo lleva. ¿A dónde lo lleva? A todo lo que es correcto. Entonces, si lo lleva a todo lo que es correcto, ¿quién lo puede juzgar? Pero el que conoce todas las cosas puede juzgar todo lo que es malo y lo que es bueno. Bueno, todo eso Pablo habla en el capítulo 2. Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra siguiente dice, de manera, hermano, que no pude hablar como espirituales, como a niños, dice. No soy capaz, ni era incapaz, ni soy capaz todavía. Y habló todas esas cosas. Nosotros cuando las vimos y tuvimos la revelación de ellos, de todo lo que eso significaba, nos quedamos atónitos. No sabíamos con qué comparar. ¿Qué tan tremendo? La mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Y Pablo dice que a los niños le enseñó la mente de Cristo. Para nosotros fue tan tremendo, ¿por qué? Porque nunca habíamos oído hablar de eso y nadie habla de eso. Y nosotros habíamos traído un estudio profundo en cuanto a todas esas cosas y nos pareció que con eso alcanzamos una estatura tremenda. Pero vamos a la Escritura y vemos que son niños. Miren los conocimientos que nosotros hemos alcanzado de tantas cosas en cuanto a la vida, los caminos de la vida, tantas cosas que hemos hablado y que hablamos todos los días. Y ahora viene a decirnos que somos niños. Entonces, esto nos tiene que llevar a entender. Entonces,
¿qué evangelio es el que se predica en el mundo? Miramos la Escritura, si esto es para los niños, la mente de Cristo con su facultad y todo, quiere decir que lo primero que se debe enseñar después de la redención, de la justificación y la regeneración es la mente de Cristo. El cristiano debe saber que él era un hombre, pero que ahora recibió el Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios le da toda la información que es de Dios, lo escudriña, aún dice, y le hace saber a él. ¿Cómo puede alguien que recién se inicia conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios? Y aclara, dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Todos nosotros como hombres tenemos un espíritu, alma y un cuerpo. Amén. ¿Por qué el hombre levanta el brazo? ¿Yo por qué lo levanto? Porque sé que lo puedo levantar. ¿Conozco todo lo que hay en el hombre? Sí. ¿Sé que puedo gritar? Grito. ¿Por qué? Porque el hombre puede gritar. Así es la gente. Así es lo que pegan, lo que insultan, lo que roban. ¿Por qué roban? Porque saben que pueden robar. Eso todo pertenece al hombre. ¿Quién lo sabe? La mente del hombre. ¿Cuál es la mente del hombre? El espíritu del hombre. Entonces dice, ¿quién conoce las cosas del hombre? El espíritu del hombre. Lo sabe todo. Sabe que puede mentir, sabe que si quiere hacer lo malo lo hace, y si quiere hacer lo bueno también, y si no quiere hacer lo bueno también no lo hace. Todas las cosas. ¿Lo sabe o no? ¿Lo saben ustedes o no? Amén. Bueno, Pablo dice a los que son así, porque son, digamos, hombres, ¿no es cierto? Y que se han bautizado y nacieron de nuevo, le dice que son un niño y que deben saber que así como por el espíritu del hombre conocen todas las cosas que están en el hombre y pueden hacer bueno y pueden hacer cosas malas y hacen más lo malo que lo bueno y todas esas cosas, así Pablo le dice a los niños que para que cambien de actitud y sean lo que tienen que hacer, ellos han recibido el Espíritu de Dios. Y así como el Espíritu del hombre le dice al hombre todo lo que es, así el Espíritu de Dios escudriña todo de Dios y nos hace saber a nosotros, a pesar que tenemos una mente de hombre también. Es decir, que si lo que hemos creído, alguien que se ha convertido y quiere conocer de Dios, el Espíritu de Dios que está en él ya le puede traer la información de todo esto, iluminando a través de la palabra o a través de la palabra expresada, así, enseñada. Lo trae el conocimiento. Sin ese conocimiento, si lo que se convierte, los niños no entienden que tienen la mente de Cristo para cambiar completamente de pensar y todo, ¿cómo alcanzará la madurez? Esta falta de enseñanza en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, lleva a que todo lo que han creído piense que la madurez la alcanza por la información que tienen. Sin embargo, podemos estar llenos de la información de lo que es Dios, si no lo practicamos, no crecemos espiritualmente. Hola. Lo comparamos con la vida natural de un niño nace y ya le enseñamos. ¿Por qué corre? Primero tuvo que aprender a pararse. Descubrió que podía pararse. Pertenece al niño, ¿no es cierto?, el de poder hacer eso. Sí. ¿Le ha sido dado a él? Sí. ¿Como hombre? Sí. ¿Se para? Sí. Después que descubre que puede caminar, empieza a caminar hasta que después camina bien firme. Después que descubre que puede correr, que puede saltar, también va descubriendo que va creciendo en estatura, que ya no es un chiquitito, sino que es más grande, que ya puede hacer otras cosas, y así lleva hasta que puede robar, matar, mentir, adulterar, fornicar, y todas esas cosas que nosotros vemos. ¿A dónde están eso? En el espíritu del hombre, en la mente del hombre tiene esa información y lo hace. Bueno, a los que nacen de nuevo, Pablo les enseña que hay un Espíritu de Dios que lo escudriña todo, que Dios tiene preparado cosas que nunca ellos vieron, que nunca oyeron y nunca sintieron, y que son para la gloria de los que aman al Señor. Pablo le trae la información que recibieron un espíritu que no es el espíritu del mundo, sino que proviene de Dios, y como proviene de Dios, lo sabe todo de Dios, y si Él quiere, le puede hacer saber. Y culmina diciéndole que tenemos la mente de Cristo. Entonces, alguien que entiende estas cosas no puede seguir viviendo como hombre.
Hay cosas mayores. Cuando más quiere de Dios, más el Espíritu le informa a través de su palabra, a través de la predicación de la palabra, a través de escrito y bueno, a través de la oración, de la revelación del Espíritu Santo, de lo que oye o de lo que lee. Entonces Pablo le comunica eso. Entonces miramos nosotros, lo que para nosotros fue algo tan tremendo, resulta que esto era el comienzo para los niños espirituales. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, cuando trajimos toda la enseñanza quedó en el vacío. ¿Quién se preocupó por descubrir que verdaderamente el Espíritu de Dios lo escudriña todo él y lo hace saber a él? Y si el Espíritu le trajo la enseñanza y no la puso por obra, de nada sirvió. De nada sirvió. Nosotros vemos, Adán, cuando abrió los ojos, ¿cuántos años tenía? Adán no sabe lo que es nacer de una mujer, ni haber sido un niño. Abrió los ojos y ya era Adán. Así perdió todo lo que tenía. Fue creado a imagen de Dios y lo perdió. Y trajo la ruina que hoy vemos al mundo. Amén. El diablo fue lo mismo. Cuando abrió los ojos era el diablo. Perfecto, acabado en hermosura, sabio, de todo, como la Escritura lo dice. Eso está allá en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28. ¿Vio? ¿Lo perdió? También lo perdió, porque no pasó la etapa de la niñez. Pero sin embargo, Juan el Bautista, como vimos, y Cristo nacieron como un bebé. Y como un bebé crecieron, mostrando las dos cosas, el crecimiento espiritual y también el crecimiento, ¿no es cierto?, natural de que todo hombre tiene que tener cuando van pasando los años. Amén. ¿Entiende? Entonces, vemos por qué recién ahora nosotros venimos a tener esta información. Ahora, después de esto, y después que hablemos otra vez, la mente de Cristo, su facultad y todas aquellas cosas, si ustedes quieren seguir siendo como hombres, sigan. Pero no van a poder negar que no tienen la información y que no tienen la capacidad para dejar de andar como hombres y andar como hijos de Dios. Que eso es lo que ya tendríamos que hacer, porque la mente de Cristo hace años que yo la enseñé. Pero para que esto venga y que pueda dar el resultado que tiene que resultar, Dios me ha enseñado esto que estamos hablando acerca de la niñez espiritual, para que todos veamos la necesidad que tenemos. ¿Estamos desarrollando la mente de Cristo? Va a ver que no. ¿Cómo sabemos que somos niños todavía? Acá Pablo lo dice. Dice, porque dice, habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos. ¿Vio? El celo carnal siempre lleva a ¿qué? A contienda. Las contiendas que llevan a las disensiones, a las divisiones. Alguien que tiene un celo carnal nunca está contento. Siempre produce algo malo en otro. Eso es la falta de confianza. Y esa es la falta de confianza de todos, unos para con el otro, y la falta de confianza en el Señor, que puede hacer todas las cosas, que el que comenzó la buena obra la puede terminar, perfeccionar. Pero si realmente entráramos en busca del desarrollo de la mente de Cristo, ella no nos guiará ni va a guiar a nadie a las cosas malas. Entonces eso nos ayudará a todos a tener confianza, a no pensar tan mal como se piensa. El hombre natural piensa mal de todas las cosas, sin saber ni siquiera por qué suceden. Su mente está contaminada, no se ha lavado su conciencia con la sangre de Cristo y mira todo como mal y maliciosamente. El celo lleva a causar un montón de problemas, situaciones. ¿Cuántas situaciones se producen en los hogares? ¿Cuántas situaciones se producen aún entre compañeros que tienen celo uno del otro? Esto más que nada ocurre en las mujeres, tremendo estas cosas. Y eso después que lleva a contienda, eso trae pelea. Y eso después que trae divisiones, separaciones.
¿Cuántos que fueron amigos dejan de ser amigos a causa de eso? ¿Cuántos hogares, hasta aún los matrimonios, llegan a separarse a causa de esto? ¿Y cuánta infidelidad y todo existe a causa de qué? De que siguen guiándose por la mente carnal. La mente de Cristo, la mente espiritual jamás nos guiará a hacer una sola cosa que le produzca mal a otro. Ahora, así como sabemos que por el espíritu del hombre las cosas que están en el hombre y las hacemos, así también el que quiere debe saber que por el espíritu de Dios que está en él, puede saber lo que Dios quiere para él. Pablo, en este capítulo 2, allá por el verso 6 en adelante, cuando habla cosas que ojo no vio, y cuando dice que hemos recibido el espíritu de Dios, dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que si alguien quiere saber lo que Dios le ha concedido, el Espíritu de Dios se lo hace saber. Las Escrituras nos enseñan la forma de vida que tenemos que tener. El Señor Jesús nos muestra a través de la Escritura que Él las vivió. Él vino del cielo. ¿Por qué tenía que vivirla? Sin embargo, Él en el cielo no pudo vivir la vida que vivió cuando estaba en la tierra. Por eso Él mismo dijo, y está escrito, y lo hemos enseñado, me hiciste conocer los caminos de la vida. Amén. Así que tuvo que convertirse en un hombre y después como hombre vivir en medio de este mundo, pero no la vida natural de los hombres, sino la vida de Dios. Para que eso fuera eficaz y llegara a lo que llegó como hasta el día de hoy para nosotros, Él tuvo como hombre que ser perfeccionado, tuvo que ser tentado en todo, tuvo que pasar los rigores que cualquier hombre pasa en este mundo. Él nunca pecó, nunca. Por eso es que dice la Escritura que puede comprendernos nosotros. ¿Por qué se entregó Cristo? Mientras estaba en el cielo, siendo Dios, juzgaba a los hombres y nadie se le podía acercar a Él. Pero cuando vino a esta tierra, se convirtió en un hombre, supo lo que el hombre pasaba, vio la ruina del hombre, por eso es que murió por el hombre. Pero una vez que murió y que resucitó y que a los que creen les dio su vida, ya no tienen excusa los que la recibieron para seguir viviendo como hombres. Amén. Si entendemos la etapa de la niñez, nos miramos y vemos nuestras actitudes. ¿Son actitudes de niño? Entonces, ¿podríamos tener actitudes de un hombre maduro? ¿Podríamos tener actitudes de alguien que va creciendo espiritualmente? Seguro que sí. Entonces miramos, hemos visto primero cómo estos dos abandonaron. Como Juan se volvió a Jerusalén y el otro cómo se fue al mundo, cosa que es normal todos los días en las congregaciones. Amén. Entonces, hemos visto cómo Pablo, después de informarles todas las revelaciones que tiene en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, como después que termina le habla de niños, que son niños. Dice, os di a beber leche. Así que el desarrollo, la información acerca de que tenemos la mente de Cristo y de todas las cosas espirituales que Dios nos dio, es para los niños. Entonces la pregunta es, ¿qué hay para los adultos? ¿Cuál es la sabiduría que dice? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez. Entonces nos vamos un poco más allá y vamos a la carta a los Colosenses, al capítulo 2, cuando Pablo le dice acerca de sus aflicciones y todo, para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Riquezas de pleno entendimiento, tesoro de sabiduría y de conocimiento, alcanzar el conocimiento pleno, ser semejante a Cristo. Bendito su nombre. ¿Ah? ¿Vio? Dios nos ha dado todas las cosas para que sean conforme Él ha planeado. Por eso dice Pablo que tiene revelación, la revelación de todas estas cosas. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar.
Pablo muchas veces dice nosotros y otras veces dice vosotros. Y ahí en Filipenses no dice nosotros, dice vosotros, el que comenzó la buena obra en vosotros. La perfeccionará para el día de Jesucristo. ¿Pero a quién? A los que quieren. Amén. Entonces, ¿por qué miramos esta parte también acá y en el medio de todo lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver? Para que vean que no hay error, para que no hablen cosas que no tienen que hablar, porque alguno dice, ¿cómo? Después de tanto de enseñanza y todo, ahora viene a decirnos que somos niños. Eso dijo. La mente de Cristo le habló a los niños, dice, leche. Amén. Dice, no andáis como hombres. Así que para lo que hemos creído, cuando ya el tiempo pasa y no alcanzamos la estatura que tenemos que alcanzar, andar como hombre para nosotros es una ofensa. No somos hombres. Somos personas espirituales, ser espiritual como es Cristo, que vino de Dios. Nosotros salimos de Dios. El que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, pero aquel que salió del Padre le ha visto. Gloria a su nombre. ¿Entiende? Cristo cuando estuvo en la tierra, decían, todo es el hijo de José y María, pero no era el hijo de José y María. Había sido engendrado por el Espíritu Santo. José no tenía nada que ver con esto. Sin embargo, cuando se bautizó, salió de las aguas y no se fue más a su casa. El Espíritu de Dios permaneció sobre él. Juan dice, da el testimonio de esto. ¿Y a dónde se fue? A predicar el Evangelio. No era más ya el hijo de José y María, no. ¿Quién era? El Hijo de Dios. Pero había venido del cielo y estuvo viviendo escondido ahí. Dios lo tuvo escondido hasta que se bautizó. Amén. Con nosotros pasó lo mismo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero cuando nacimos en esta tierra, nacimos de papá y mamá. Y todo nos veía el hijo de fulano y de mengano. Es ese. Pero cuando nos bautizamos, morimos a lo que éramos. ¿Y ahora qué somos? Hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y nos ha sido dado la potestad de ser hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ve? ¿No es un oprobio andar como hombre? ¿No es un oprobio andar como hombre? No andáis como hombre, dice. Eso para que entendamos bien esto. Amén. Vamos a ver los problemas que causa un niño espiritual, que según la Escritura, y que causan tanto en todo el mundo y sobre todo en este tiempo. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, tomamos del verso 36 en adelante y dice así la Escritura. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos
a la gracia del Señor. ¿Ve? Mira el problema que causó el Marco este. Bernabé lo quería llevar otra vez. Pablo no quería porque este lo había abandonado, ya se había vuelto, lo dejó a mitad de camino. Entonces fue tan tremenda, tan grande la discusión que se separaron. Dos que Dios había enviado. Separarme a Bernabé y a Pablo para una misión que tengo para ellos. Y así comenzó el primer viaje misionero. Estos dos se separaron por causa de un niño espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que se puso firme en llevarlo fue Bernabé. Pero miramos, ¿qué sucedió? Él tomó a Marcos y se fue a Chipre. Pablo tomó a Silas, pero los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Y desde ahí se borra en la escritura Bernabé y solamente la escritura sigue a Pablo. ¿Quién estuvo en lo correcto? ¿A quién sigue Dios? ¿A quién le trae toda la revelación en cuanto a la formación de la iglesia y tantas cosas que están en los escritos de Pablo? Solamente al final en la carta de los Colosenses el apóstol Pablo, hablando de Marcos, lo define como el sobrino de Bernabé. Y ahí se vuelve a escuchar el nombre de Bernabé, pero desapareció. Entonces vemos, ¿quién estaba en los planes de Dios? ¿Quién cumplía con lo que Dios quería que haga? Alguien como Bernabé se encaprichó en llevar a alguien que lo había abandonado. No pensó que Pablo, no lo oyó a Pablo, no sabía lo que Pablo sabía como para poder decir, no, si están caminados por Dios y no quiere que lo llevemos, debe ser por algo. Y este niño espiritual no dijo, no, por culpa mía no se van a separar ustedes. Si ya me volví una vez, no voy ahora, pero ustedes no se separen, Dios lo ha puesto para ir. No, se separó y se fue con Bernabé. Amén. Gloria a su nombre. Pero la escritura sigue a Pablo. Y no hay una sola carta de Bernabé a la iglesia. Y tenemos registrado solamente los viajes del apóstol Pablo. Amén. Ahora miramos. Vemos en este caso el de Demas y en el caso de Marcos, que había abandonado la obra, pero no se fue de la iglesia. En cambio, Demas se fue al mundo, dice Pablo. Entonces vemos los problemas que causan los niños espirituales. Eso usted lo sabe. Mira las divisiones que hay en el mundo, cuántas divisiones en las congregaciones. Cada día usted ve que ponen una iglesia nueva, ¿y de dónde salieron? Le dice, estaba allá en otra iglesia, en aquella, y un diácono o un ministro o algo vino y formó otra iglesia. Se separaron. ¿Qué dice acá? Celo. Habla de contienda, disensiones, separaciones y todo. ¿Quién lo hacen? Los niños espirituales. Porque habiendo celo, contienda y disensiones, ¿no soy niño y andáis como hombre? ¿Quién causó la separación? Pablo no se separó, él se separó, ellos se separaron. Y así desapareció Bernabé de los seguimientos que a través de la escritura Dios venía haciendo de ellos. Hasta ahí estaban juntos. Después de la escritura sigue el apóstol Pablo. Amén. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 4 y verso 10. Está ya Pablo dando el saludo y dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle.
Pablo está escribiendo a los de Colosa. Les da los saludos de Marco, el sobrino de Bernabé. Aclara, ¿quién es? Ahí es donde vuelven a hablar de Bernabé. Después no se habla más nada de Bernabé. Y dice que a los de Colosa les dio mandamiento que si Marco iba, que lo recibiera. ¿Eso qué nos muestra? Que no se quedó con la niñez ni con los problemas que causó, sino que creció, maduró espiritualmente al punto de que Pablo le era útil para el ministerio. Amén. Amén. Sin embargo, Demas desapareció. Este se volvió, pero a Jerusalén. Muchos dicen, sí, pero el que lo preparó fue Bernabé. Si Bernabé no se hubiera separado, si Bernabé lo hubiera dejado. ¿Será que fue así? ¿Tan bueno fue esto así que Bernabé lo hizo desaparecer de la Escritura? ¿Y a Marcos no? Lo que pasó a nosotros hoy no nos interesa. Si no está en la Escritura, porque no nos interesa. Debemos tomar lo que Dios puso, es lo que a nosotros nos interesa y lo que nos es útil. Amén. Gloria sea su nombre. Algunos hasta inventaron como una carta de Bernabé, que Bernabé esto, Bernabé aquello. Acá Pablo dice que Marco ya estaba trabajando y dio orden a los de Colosa que si iba ahí, que lo recibieran. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo ya estaba preso en Roma. La última carta que escribe es esta, a Timoteo. Y le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. No dice, busca a Bernabé y tráelo. Trae a Marcos. Amén. Me es útil. ¿Era útil para el ministerio de él? Entonces miramos, quiere decir que no se quedó con la niñez espiritual que tenía y con los problemas que causó, sino que se dio cuenta, entendió lo que era y cambió de actitud y descubrió que podía cambiar de actitud y ser lo que Dios quería. Según la Escritura, eso fue así. Os saluda Marcos. Yo le di orden que si van a ustedes lo reciban. Acá ya dice que se lo traiga a él. Y Pablo estaba preso en Roma ya para ser sacrificado. Ya no estaba en una casa alquilada donde podía predicar libremente el evangelio, sino ya estaba preso a la manera de malhechor. Trae a Marcos que me es útil para el ministerio. No dice trae a Bernabé. Es decir que un niño espiritual creció y se convirtió en algo útil. ¿Ve? Esto no tiene que llevar, si nosotros hemos descubierto que somos niños espirituales, ¿por qué Dios nos hablará? Es para que crezcamos, para que nos apoderemos. ¿Cómo podemos dejar de ser un niño? ¿Cómo podemos? Cuando entienden la Escritura nos habla y la ponemos por obra. El Espíritu Santo nos guiará para que nosotros nos demos cuenta. Si lo hacemos, eso tiene que ver con el crecimiento espiritual. No solo que lo hacemos, sino que produce un resultado en nosotros y también en los demás. Y eso hace que el hombre espiritual crezca y que vaya menguando el hombre carnal. Son tan hermosas las cosas espirituales que se experimentan, que se sienten, que después dejan sin efecto a las cosas del hombre. Y eso va ocupando lugar hasta que se llega a que ser gobernado. Ya el Espíritu Santo toma el control de toda nuestra mente porque no nos oponemos a Él. Entonces ahí viene el crecimiento de la estatura espiritual que la Biblia habla, que necesitamos todo. Amén. Que todos tendríamos que alcanzar esa estatura. Para esto no hace falta como en el crecimiento de la estatura natural de un hombre que tiene que ir pasando los años, si no, no crecen. ¿No es cierto? Que no puede crecer en un año y tener la estatura de un hombre de 15, 20 años. ¿Se da cuenta? Pero acá en lo espiritual podemos crecer en muy poco tiempo, llegarnos a ser ancianos en cuanto al conocimiento del Señor,
al desarrollo de esta vida que nos lleva a actuar a pesar de tener 15, 18, 20 años como una persona madura. Por eso deben dejarse conducir. Los niños tienen que dejarse conducir. Los niños deben aprender que pueden obedecer, que Dios los ha capacitado para obedecerle a Él. Descubran que puede obedecer. Vio tanta desobediencia, no, que esto sí, bueno, que no lo hago. Descubra que puede obedecer. Intente hacer algo que Dios dice a ver qué puede. Todo lo que Dios dice es en beneficio del hombre y a través de nosotros para con los demás. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora miramos. Acá podemos ver dos cosas. Que Marcos se convirtió en útil. Regresó a Jerusalén. Causó problemas la primera vez. Causó problemas la segunda vez. El tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sabemos. Pero cuando escribe la carta a los colosenses, Pablo está preso en Roma, pero en una casa alquilada donde puede, ¿no es cierto?, predicar y hablar y todo, y dice que le da mandamiento de que si va, lo reciban. Cuando escribe ya a Timoteo, ya no, ya está, es el final. Y dice que le pide ya que lo traigan a él. No estaba con él, ya no manda saludos, sino lo manda a llamar. Le dice a Timoteo que lo traiga. Amén. Es decir, que alcanzó una estatura. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo con respecto a esto también. Pero primero vamos, Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ve, acá no dice nosotros, dice vosotros. Amén. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿A quién le habla? A los espirituales. ¿Vio? Hermanos, vosotros que sois espirituales, si viere a alguien que ha cometido falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿A quién le dice? A los espirituales. A veces se comete un niño espiritual comete error dentro de la congregación, hace cosas o lo vemos hacer cosas y miramos, ¿y qué es? ¿Es un adulto espiritual? ¿Es un crecido espiritual? ¿Es un niño espiritual? ¿Quién mira? Y los niños lo primero que hacen, mira lo que hizo, mira, ¿por qué no le dicen nada? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pablo no lo manda a los niños a jugar a nada, dice, hermano, vosotros que sois espirituales, ¿quién son los espirituales? Los que han alcanzado en madurez, los que entienden todas las cosas, los que pasaron por la etapa de la niñez y alcanzaron una madurez y sabe cuál es el pensamiento de Dios acerca de los hombres y que no quiere que nadie se pierda y mucho menos alguien que ha creído. ¿Y qué dice? Restaurarle. No dice condenarle, restaurarle. ¿Quién no ha cometido algo? Pero los niños miran y juzgan y juzgan y juzgan. Y cuando lo hacen ellos, ¿saben lo que hacen? Cobardes se van. Primero ponen el grito en el cielo en contra de los demás cuando lo ven. Y cuando lo hacen ellos se van. ¿Por qué? Porque no entienden lo que dice. Pablo dice con espíritu de mansedumbre. Y dice que considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero para que no haga como hacen muchos, que juzgan y hacen esto, hacen aquello, cuando ellos lo hacen desaparecen de la iglesia. Le dice, ten en cuenta esto. ¿Qué tengo que tener en cuenta, Dios? De que si tú eres tentado y te pasa lo mismo que él, ¿qué va a suceder? Entonces considera que te puede ocurrir a ti. Entonces ayuda para que si a ti te llega a pasar, también te ayuden. Pero eso no es para los niños. ¿Por qué tanta división en la iglesia cuando juzgan las cosas? Algunos lo juzgan demasiado liviano, otros lo llevan a la tremenda. Pero la palabra de Dios tiene una forma y una manera como se debe actuar en las situaciones. Hay quienes cometen actos que son vergonzosos
y no se arrepiente y no les importa. Y cuando uno le quiere ir a enseñar o restaurar, le echa la culpa a otro de lo que sucedió. ¿Ve? No quieren ser restaurados. Todavía le echan la culpa a otro cuando el acto lo cometieron ellos. ¿Cómo ayudar a alguien así? Dice, vosotros que sois espirituales, pero también deben dejarse ayudar. Hay quienes hacen cada cosa y después cuando uno le va a hablar, aún hasta todavía lo tratan mal y se enojan. ¿Cuántos casos tuve que enfrentar a Sillón que le echan la culpa a otro cuando lo cometieron ellos? Pero yo a lo que voy, ¿a quién le encarga Pablo? A un espiritual. ¿Habrá espiritual para juzgar? Sin embargo, a cada situación juzgan todo. Gloria a su nombre. Entonces miramos y decimos, ¿cuánta necesidad hay de crecer espiritualmente? ¿Cuántas cosas se evitarían? Amén. Entonces, miramos. ¿Por qué quedarnos niños? Podemos llegar a crecer, podemos alcanzar el conocimiento pleno, podemos llegar a ser útil. El que crece espiritualmente ya se convierte en una persona útil, no causa problemas a nadie. Cuando le suceden cosas, como ha crecido espiritualmente y conoce a su Señor, sabe que su Señor, que le ama tanto y dio su vida por él, no va a permitir que le pase una cosa que no sea para su propio beneficio. Así que cuando a alguien le hace algo malo o le sucede algo que ante los ojos es malo, él no se va de la iglesia ni se separa de nadie porque sabe que todas las cosas ayudan a bien al que aman a Dios. El que madura espiritualmente aprende a amar a Dios. No puede haber alguien que sea maduro y que no ame a Dios. Porque cuando más se le conoce, más se le ama. Vemos en el caso de Marcos, vemos lo que es la mente de un hombre que ha alcanzado una madurez espiritual como en el caso de Pablo. 2 veces causó problemas Marcos. Sin embargo, cuando ya fue útil, no le importó lo que haya hecho. Ni le importó que haya producido la separación con Bernabé. Era útil, lo tomó. Amén. He dado mandamiento que si va, recíbalo. Tráeme a Marcos. ¿Ve? ¿Ve lo que es un hombre espiritual? Le dice, no, ese una vez me dejó solo. Cuando Pablo no quería llevarlo es porque no había madurado espiritualmente todavía y él lo sabía. Sabía que tal vez iba a volver a pasar lo que pasó y no quiso llevarlo. Y Bernabé se fue con él y se causó esa división. Pero ve que Pablo no estaba equivocado. La Escritura nos muestra que no estaba equivocado. Pero vemos la actitud de un hombre maduro. Me es útil traerlo. Pero no te importó que causó el problema, no te importó que te abandonó una vez. Eso fue una vez. Ese era un niño, pero después creció. Ahora es alguien que me es útil, traerlo. Amén. ¿Ven la forma que enseña? Vosotros que sois espirituales. Y considerate a ti mismo, no sé cosa que a ti te pase lo mismo. Debemos estar atentos. El espiritual mira esta cosa y sabe que son así o que pueden ser así. Amén. Vamos a ver otra actitud gloriosa, maravillosa, que ojalá todos la alcanzáramos en cuanto a estas cosas. Tito, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Pablo escribe a Tito y dice esto: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mire qué tan tremendo la conducta de esto.
ociosos, glotones, siempre mentirosos. Dice, malas bestias. Y dice, este testimonio es verdadero, si que era real. Entonces, ¿qué dice Pablo? Échalo a todos. Dice, repréndelo duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos. ¿En qué? En la fe. ¿Tenían la fe? Ah, habían creído. ¿La conducta anula la fe? Su conducta era mala, pero habían creído. Quiere decir que alguien que cree puede cambiar. Puede ser instruido, puede ser corregido. Si se deja, puede ser corregido. Para que sean sanos en la fe. ¿Cuál era la visión del hombre espiritual, del hombre maduro? Lo principal, no se puede perfeccionar a alguien que no cree, pero ellos habían creído. La visión del hombre espiritual es diferente a la del carnal. El carnal mira las actitudes, el hombre espiritual mira lo que ha creído. ¿Han creído? Sí, han creído para que sean sanos en la fe. Así como han creído, pueden ser sanos en esa fe. Entonces repréndelo duramente. Así que tenía que tener una conducta, una actitud para con ellos que los llevara a que practicaran lo que habían creído para cambiar su forma de ser. Los glotones podían dejar de serlo, los mentirosos, los ociosos, las malas bestias, ¿qué harían? Pero había algo, habían creído. No podía formarse una iglesia con gente que no cree. No se podía perfeccionar a aquellos que no tenían la fe, pero estos la tenían. Bendito sea su nombre. ¿Ven la necesidad de alcanzar madurez? ¿Ven la necesidad de alcanzar madurez en las congregaciones? ¿Ven la necesidad de que en las congregaciones haya pastores que hayan alcanzado madurez, evangelistas, maestros, profetas y todos que hayan alcanzado una madurez? ¿Cuántos niños espirituales conducen las iglesias en este tiempo? Por eso vemos los problemas que hay, cada pastor con su doctrina. Nunca alguien que alcance madurez dirá esta palabra. Todas las doctrinas de la Biblia son para la formación de una vida. Ociosos, mentirosos, siempre mintiendo. Dice que estaban malas bestias, glotones. ¿Esa era su vida? Sí. ¿Qué hubieran sido si hubieran buscado una doctrina de la liberación? Nunca hubieran terminado. Pero las doctrinas de la Biblia son para la formación de una vida, que es de la vida de Cristo dentro de lo que han creído. La falta de hombres maduros frente a las congregaciones hace que enseñen que son pecadores. ¿Cómo alguien que alcanzó conocimiento de Dios, sabiendo lo que Dios hizo, puede decir a los hermanos, son pecadores, son pecadores? Cuando Dios ha pagado el precio de la vida de su Hijo para que seamos santos delante de Él. Bendito su nombre. Entonces, ¿cómo va a cambiar el mundo cristiano si no nacen gente que conociendo la etapa de su niñez van en proceso hacia la madurez y se convierten en hombres maduros, listos para servir a Dios según su plan y su propósito? ¿Cuándo alcanzaríamos nosotros la imagen de Cristo? Cuando se desarrolle que su mente, se desarrolla la mente de Cristo y alcanzamos su imagen. Somos semejantes a Él en toda la forma de pensar. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5 de su libro habla y dice, porque debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que os vuelva a hablar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque todavía soy niño y el alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. Gloria a su nombre. ¿Ve? Necesidad. Hay que estar diciendo, no hagas esto, no hagas aquello. Porque debiendo ser maestros, sí, el tiempo pasó. ¿Por qué se quedaron en niños? ¿Por qué no comprobaron que pueden crecer? ¿Por qué no comprobaron que pueden obedecer la palabra de Dios y que la palabra puede obrar en ellos y tener otra conducta que la que tiene? ¿Por qué no creen que pueden ser semejantes a Cristo, amar como Cristo, perdonar y ser como Él es? ¿Por qué no creen? Porque no lo comprueban. ¿Por qué no lo comprueban? Porque no lo hacen. Si basta que alguien quiera hacer algo como la Biblia dice, para que compruebe que puede hacerlo. La capacidad no ha sido dada. Amén. Entonces vemos el proceso de la niñez hacia la madurez.
no se puede evitar. Si no se es un niño, no se puede llegar a ser un hombre maduro. Si no naciere como un niño, si alguien no naciere, no puede crecer, ¿verdad? Y nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Escritura. No habla de la estatura del hombre natural, habla de la estatura espiritual la cual debemos alcanzar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía en sabiduría, en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Así que llegó una estatura que es la óptima dada por Dios para un hombre. Entonces a nosotros nos dice ahora, ¿qué nos dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de ¿qué? De la estatura, ¿qué? De que alguien alcanzó ya Cristo. ¿O no dice así? Capítulo 4, verso 11 en adelante, carta a los Efesios. A la medida de la estatura de la que plenitud de Cristo. Plenitud, sé igual que Él, eso es lo que dice. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que tenemos adentro de cada uno de lo que hemos creído. El que quiera seguir siendo niño y viviendo como hombre, que lo siga. Esto es lo que la Escritura dice que nos ha dado. La mente de Cristo. Que es lo que después vamos a estar viendo, son las enseñanzas que vamos a continuar con esto, viendo la mente de Cristo y sus facultades. Amén. Entonces vemos, ¿por qué quedarnos como niños cuando nos ha dado todo para este crecimiento espiritual? ¿Por qué? ¿Qué impide que usted crezca? A ver, ¿quién puede impedir que lo haga? Pregúntese, ¿quién puede impedirlo? A ver. Gloria sea a Dios. ¿Depende de usted? Entonces, juzgue usted mismo, en usted mismo, su actitud, si son de un maduro o de un niño. Y mire, algunos alcanzan una estatura espiritual a lo mejor en alguna doctrina. Tal vez alguno, bueno, ha escuchado la doctrina de la gracia de dar y la practica y ha comprobado que es así, pero déjele de lado las otras. No hay que dejar ninguna, toda la que nos viene la información a través de la predicación de la palabra y todas esas cosas, que por los medios de lo cual nos vamos enterando lo que Dios quiere, hay que ir practicando todo podemos hacer para que crezca algo uniforme, porque si crece en una sola doctrina, es como que crece una sola parte del cuerpo y los otros miembros quedan ahí nomás. ¿Qué pasaría, como dijimos los otros días, si a un niño le empieza a crecer una sola pierna y las otras no? O le crece una mano y la otra no. ¿No sería un deforme? Todo el cuerpo bien coordinado va creciendo. Gloria a su nombre. Por eso son todas las doctrinas para obedecerlas, que hace la formación de un varón perfecto, semejante a Cristo. Es para usted, es para mí, es para todos los que hemos creído. Pero Dios no le puede obligar a nadie a hacerlo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Léalo, el capítulo 2 completo, léalo, tanta información tan hermosa que tiene de la primera carta a los Corintios para nosotros. Y va a ver, y después Pablo dice que lo que a eso solo le llaman niños de semejante revelación. Para nosotros es tan tremendo por la forma que se enseña en las iglesias. Nada más. Pero eso tenía que haber sido desde el comienzo. Pero Dios le ha placido hacerlo así, pero ahora ya la tenemos. ¿Por qué quedarnos? Esa es la última pregunta que nos hacemos. ¿Qué nos impide crecer espiritualmente? Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes y los entendidos
y se la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús dijo a ti, Padre mío, porque a ti te agradó y a ti te ha agradado que en este día nosotros hayamos podido oír todo lo que hemos oído. Tu misma palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Mi ruego a ti es que tú nos des espíritu de revelación en el conocimiento de todas las cosas que hemos oído, para que así poniéndola por obra el desarrollo de esta vida maravillosa y gloriosa que está en nosotros, tenga el crecimiento hacia esa madurez que tanto nosotros necesitamos. Sin ti nada podemos hacer, pero tú nos has dado todas las cosas para que lo logremos y lo alcancemos. Mi ruego es que tu Espíritu Santo en esta hora nos convenza a todos de esta verdad gloriosa, maravillosa, de tu bendita y santa palabra, que lo que hemos creído podemos alcanzar la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Todas las cosas nos fueron dadas para que lo logremos. Tu obra sea en todos los que estamos aquí en esta hora. Tu Espíritu Santo sea obrando en todos los que estamos aquí. Gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre, Señor. Somos tuyos, Cristo querido, Cristo amado. Arramanaíta Saba, gloria a tu nombre. Tu mano bendita se extiende ahora, 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 mi Señor. Gloria, 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 gloria. Arramanaíta somos. Seremos lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a ser como tú quieres. Alcanzar la riqueza de pleno entendimiento para conducirnos en este mundo conforme tú quieres que lo hagamos. Gracias, muchas gracias por habernos escogido. Gracias por habernos escogido. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo lo tuviste en tus planes. Muchas gracias, mi Señor.